Una vez toda la información se pase a la justicia, la entidad será reestructurada. Con este mensaje, el presidente Petro Néstor está anunciando una reestructuración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Todos estos trinos, mensajes que se suman, Néstor, a lo que insistía desde anoche el presidente Gustavo Petro, y es su postura sobre una posible reelección y Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Petro, de ese tema del que ustedes estaban debatiendo, el último mensaje que puso en Twitter fue, comillas, no descarto que exista una constituyente para lograr la paz y el perdón social, no para reelegirme. Eso no se ha dicho en mi entrevista ni en mis discursos, fue el mensaje del presidente Petro en respuesta a, escuche usted, lo que dijo el mandatario ayer en un discurso en la Casa de Nariño. Estas fueron sus palabras. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy. En esos intríngulis estamos. Y en estos términos va la polémica, la discusión de si el presidente Petro quiere o no una constituyente y si la constituyente es para reelegirse o no, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, Sonia López, representante del Congreso de los Pueblos, explica las razones de la toma de la Nunciatura Apostólica. Dice que lo hacen en protesta de la expansión del paramilitarismo y afirma que aunque apoyan al gobierno, eso no los exime de exigir seguridad. ¿Por qué el Congreso de los Pueblos se tomó la Nunciatura? ¿Qué hay detrás de esta toma? El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Funcionarios de la administración Biden ya habían anticipado que una vez superada la medianoche, inmediatamente entrarían en vigencia las acciones ejecutivas del presidente Joe Biden, que le dificultan la vida a los miles de migrantes irregulares que, como mencionabas, cruzan ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos, arrancando ese tránsito, muchos de ellos desde el tapón del Darién. Entre esos, por supuesto, los colombianos. Nada más, por ejemplo, en abril fueron detenidos cruzando ilegalmente de México a Estados Unidos más de 11,000 connacionales. ¿Qué es lo que venía pasando hasta ahora y qué es lo que va a pasar? Pues antes cruzaban la frontera y aplicaban para asilo debido en diálogos que se acaban de instalar con los disidentes de las FARC, conocidos como de la Segunda Marquetalia. En la fotografía de ayer aparecía Iván Márquez, fue tomada en Caracas, Venezuela, en donde se produjo el encuentro. Doctor Novoa, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo a su mesa de trabajo, a los oyentes. De antemano debo presentarle mis excusas porque estamos a punto de abordar un avión de regreso a Colombia. Vale. De tal manera que con gusto puedo atender pues la conversación unos instantes. Vale, hasta que tengamos señal. Doctor Novoa, ¿qué es lo que se va a negociar con los señores de Iván Márquez de la Segunda Marquetalia? ¿Cuál es el sentido de este nuevo proceso? En la declaración que suscribió ayer Néstor se mencionan 9 aspectos de la negociación y además adicionalmente Doctor Novoa, no, lamentablemente creo, Néstor, que está despegando en este momento. Dijo que sabía que la señal estaba muy débil. Esta es para quienes están conectados en el canal de YouTube, Ricardo, esta es la delegación. Aquí se ven todos, ¿no? Los mediadores, estamos. Sí, señor, mire. Monseñor Henao, Héctor Fabio Henao, está Raúl Rosende de Naciones Unidas, está el doctor Armando Novoa, está Oti Patiño en la mitad. Está Iván Márquez, se le ve muy bien Iván Márquez. Iván Márquez es el que está al lado de Oti Patiño, muy sonriente. Al lado izquierdo de Oti Patiño. Sí, señor. Al lado derecho de Oti Patiño está el doctor Armando Novoa, sí, señor.
24 de junio, Néstor. Es el arranque o la instalación de la mesa de negociación. El primer ciclo va del 25 al 29 de junio. 9 puntos para comenzar una nueva negociación. Las partes, el segundo punto, Néstor, dice: las partes coinciden en que se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano. Tercer proceso, porque ya había uno con el ELN, ya hay otro con los disidentes de Iván Mordisco, y ahora con estos que se hacen llamar de la segunda Marquetalia. Lamento no poderles presentar al doctor Novoa, estaba con una señal muy mala en algún lugar de Caracas, está a punto de regresar a Colombia. Esta negociación tiene dos problemas, Néstor, a mi modo de ver. Uno, jurídico, ¿no? Porque en realidad en el acuerdo del que estábamos hablando, el acuerdo que se firmó con la guerrilla de las FARC, se prohibió darle nuevos beneficios a personas que hubieran sido beneficiarias de ese acuerdo y después hubieran traicionado esa voluntad. Entonces habría que modificar el texto del acuerdo y habría que modificar las decisiones legislativas e incluso constitucionales que se adoptaron en su momento, a diferencia de la negociación con el ELN, por ejemplo, que no está abarcada por esa prohibición. Y lo segundo es qué representan. Usted le preguntaba al doctor Novoa, que no pudo contestar, qué es lo que van a negociar, y claro que uno negocia con una parte, con otra parte, dependiendo lo que esa otra parte represente, lo que esa otra parte esté en capacidad de otorgar. Y este es un grupito muy chiquito, ¿no? Este es un grupito que realmente nunca logró tener ninguna fuerza. Es chiquito, pero porque los de Iván Mordisco lo sacaron corriendo de todas partes. Sí. No, a propósito, pero ojo, Héctor, porque se han fortalecido en Putumayo y en Tumaco con alianzas que ha venido haciendo con grupos de narcos en esa zona. Estamos llenos en la historia. Y allá se mantienen en combate. Que se han crecido. Le iba a leer, Andrés, mensaje esta mañana a propósito de las FARC de Timochenko. Timochenko es Rodrigo Londoño. Es el presidente del Partido Comunista. Que era jefe de las FARC cuando se produjo la desmovilización en el 2016 y sigue siendo el jefe de Comunes, que es el brazo político derivado de las FARC. Escribe lo siguiente Timochenko, Héctor, que esta me parece muy importante. Como si fuera poco, el no de Juan Manuel Santos a la idea de una constituyente, de Humberto de la Calle, de todos, dice Timochenko esta mañana: convocar a una asamblea constituyente es una aventura peligrosa e innecesaria. El Estado incumplió el acuerdo de paz. Señores Petro, Santos y Uribe, pensemos en el futuro del país. Colombia merece vivir en paz. Busquemos caminos para el gran acuerdo nacional. Pero es que, miren, Néstor, cómo es a mi modo de ver, un enorme error político del presidente Petro insistir en esta tesis. Ha logrado dos cosas que a mi modo de ver son negativas para él. La primero es que ha reunificado al establecimiento. Eso que llaman el sindicato del pasado, pues es que el establecimiento colombiano se dividió con ocasión del acuerdo con las FARC. Y ahora, por las teorías absurdas que está amparando el presidente Petro, pues están todos del mismo lado. Volvió a reunificar lo que antes se había dividido, y esa división es la que le permitió a Petro llegar al gobierno. Héctor, traduzco lo que usted está diciendo. Porque están en la misma orilla, por primera vez en años o en décadas tal vez, en la misma orilla. Duque, Santos, Uribe, todos los expresidentes. Pero ni siquiera es en la misma orilla en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, porque la verdad es que todas esas personas claro, exacto, en los últimos 15 años. Entonces, todas esas personas, pues, digamos, eran de distintos partidos y tal, pero tenían una ideología más o menos común. Se dividieron después por cuenta de eso, y eso es lo que le permitió a Petro llegar a la presidencia. Hay un gobierno de izquierda en Colombia porque el establecimiento colombiano se dividió con ocasión del acuerdo de paz. Y Petro ahora vuelve y lo reunifica. Y lo otro que está logrando es dividir al Partido Comunes, porque el Timochenko, como usted lo acaba de reseñar, está en contra del tema de la constituyente, pero por ejemplo el señor Lozada está a favor. Entonces dividió a los comunes y reunificó al establecimiento. ¿Habrá visto jugada más tonta la que hizo el presidente Petro? Sí, yo no sé. Sí, pero eso es lo que produce. Yo honestamente no la entiendo, porque veo claro Petro, Petro logró el tocompé
que no hubo en la campaña, lo logró ahora que está en el gobierno, ¿no? Todos contra Petro. Pues claro, ¿cómo no van a estar contra Petro si al revés la tesis del presidente Petro es que él contra el resto del mundo? Entonces lo que está pasando en la política en Colombia es un poquito, la verdad, un poquito atípico, Aurelio. Eso es lo que produce en la alta política. Pero yo quiero hablar de lo que produce en el pueblo, en Pedro Pueblo. O sea, del ciudadano que todos los días oye el trabalenguas, el galimatías, el enredo de toda la verborrea de Petro alrededor de la constituyente. Es decir, ¿qué señales le está dando al pueblo? ¿Qué señales le está dando a la sociedad? Sí, hablamos de Duque y de Uribe y de todo, perfecto, y vivió a comunes, y Pastor Álape está del lado de Timochenko y en contra de Lozada también, agreguemos a Álape a ese lado, pero el ciudadano, la secretaria que va hoy en Transmilenio, el taxista, Aurelio, el obrero, el estudiante, ¿qué está pensando de la locura en que está montado un gobierno que un día dice una cosa, otro día dice otra? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que usted llama Pedro Pueblo, o un sector de Pedro Pueblo o Pablo Pueblo está hoy en las tomas y en los bloqueos. Al tiempo, con todo esto, con la división del establecimiento, estamos viendo, se toman embajadas, bloqueos, pero el otro sector de Pablo Pueblo tiene que caminar larguísimas horas porque los bloqueos... Y ese es el mayoritario. Porque los problemas, porque las tomas están causándole perjuicios a su vida cotidiana. A la gente que Néstor, no está metida en asuntos de alta política ni que está inmersa en procesos sociales, Néstor. Uno tiene que ser sincero. Por un lado están los que protestan, claro, pero por otro lado están los afectados. ¿A quién está afectando, por ejemplo, el bloqueo cada vez que cierran la 30 de la Nacional? Pero no me lo diga a mí, es el petrismo y un sector duro del petrismo el que sigue creyendo en el presidente Gustavo Petro. Y tiene una evaluación diferente de su gobierno. Ni nos sorprenda si mañana o pasado mañana aparece Iván Márquez dando una declaración en que respalda la propuesta de Petro de una constituyente. Ya lo hizo. Ya lo ha dicho, él ya lo ha dicho públicamente. Hace una semana, recuerde. Arrollador el apoyo político. Hace una semana salió Márquez desde la frontera con Venezuela en un video en su reaparición apoyando a la constituyente del presidente Petro. Imagínese, y lo dice el acuerdo. Arrollador apoyo político. El acuerdo que firmaron ayer lo dice Andrés, tácitamente. Le pregunto, el presidente Petro... Leiva, Montealegre, el ELN, Iván Márquez. El presidente Petro, Andrés, marca en las encuestas ¿cuánto? Entre 25 y 30% en todas las encuestas. Diga 34%. Bueno, una tercera parte. Registros. Pues básicamente, más o menos le podría pronosticar que eso es lo que van a marcar las encuestas cuando se pregunte por la constituyente de Petro y por la reelección de Petro. El presidente Petro está con ese porcentaje, que es con el mismo con el que se hizo elegir alcalde de Bogotá, que es el mismo porcentaje que sacó en la primera vuelta. En la segunda vuelta ganó porque logró comprar a un porcentaje amplio del centro. Digo, comprar en el sentido de convencer, ¿no? Traerlo, claro, sí. Y la campaña de Petro fue supremamente efectiva en eso. Y Petro logró ganar básicamente porque logró tranquilizar a las clases medias colombianas. Y porque, como decía Héctor, el establecimiento estaba dividido. Pero imagínese una propuesta cuyo único respaldo consiste de Montealegre, Leiva, Iván Márquez y el ELN. Pero Andrés, no te equivoques, lamentablemente, muy lamentablemente, no son solo esos 4 loquitos que mencionas, sino que en la encuesta que salió incluso ayer, sacó el opinómetro de Datexco, habla de un 26% de personas que están de acuerdo con una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente Petro. Luis Ernesto, es lo que le estoy diciendo, todas las encuestas van a marcar eso. Claro, es que eso es una cosa... va a seguir como el uribismo seguía Uribe. Claro, y el presidente Petro lo sabe, y por eso además sabe que eso agita sus bases, y por eso es absolutamente lamentable que una persona que prometió, juró sobre mármol, no convocar a una constituyente, no buscar una reelección, pues tiene estas cifras también y lamentablemente está alentando esa posibilidad y es, pues básicamente es una ruptura de todo lo que había dicho en el pasado. Pero Néstor, rápidamente sobre Iván Márquez, si están ahora tan interesados de repente en cumplir el acuerdo de paz, en ir a la ONU, en declarar un incumplimiento, en ver cómo hacen una constituyente para cumplirlo, pues tendrían que comenzar por no negociar con Iván Márquez. Eso sí es inconstitucional. El acuerdo de paz deja clarísimo que quienes hayan defraudado el acuerdo de paz no pueden volver a una negociación, sino tienen que ir a la vía del sometimiento. Entonces, digamos, si están tan esforzados en cumplir el acuerdo de paz, que comiencen por ahí. Es que para efectos prácticos, Néstor, una tesis... lo que hace el gobierno dándole legitimidad a los señores de Iván Márquez, de la segunda Marquetalia, es como si hubiera sido inocuo
retirarse y traicionar el acuerdo de paz firmado en el año 2016. Lo firmaron, lo traicionaron, pero tranquilos, aquí los volvemos a recibir. Bajo la teoría del entrampamiento, porque el Estado se compromete a aceptar la teoría del entrampamiento para poder negociar con ellos. Álvaro, señor, la última. Pero una tesis es que Petro se está equivocando unificando el establecimiento. Yo no creo que sea así. Esa ha sido la estrategia que le ha funcionado siempre, al contrario. Está insistiendo en lo mismo que no quieren aceptar ni quieren ver. Dividir el país entre todos los que se oponen al cambio y él solo que propone el cambio. Si se hundieran las reformas esta semana en el Congreso, por ejemplo, en bloque, si continúa la oposición cerrada a cualquier reforma grande a nivel constitucional, pues él puede decir claramente, aquí lo que hay es una resistencia al cambio, yo soy el cambio, están frenando este gobierno y esta es la plataforma electoral del 26. El cambio va a seguir siendo el tema. Tanto que la oposición también va a decir cambio de Petro, pero Petro va a decir no, cambio del régimen, porque no dejaron. Ahora toca elegir mayorías en el Congreso. Petro no es ningún tonto políticamente. Eso de dividir el país entre todos los que no quieren cambio y yo, Petro, sí, pero ha funcionado siempre, pero y quién sabe electoralmente qué pase con esa tesis. Depende de pues los oyentes, depende de usted, depende de mí, desnudar hasta dónde llega la intención de cambio y hasta dónde llega la intención de perpetuarse con la bandera del cambio, que son dos cosas, me parece, diferentes. 9:17 a.m. Con el 26% en una constituyente, vamos a suponer que sean 100 los constituyentes, estaría perdiendo 70-26. Pues padre, no da, es que no da por ningún lado, no da absolutamente nada. Porque eso es suponiendo que la constituyente es abierta, sí, y que usted puede postularse para constituyente, claro, y que fulanito puede. No, el presidente Petro está pensando en una constituyente poniendo él los constituyentes. Con Iván Márquez, con... Pues el Congreso de los Pueblos, con los indígenas, las comunidades étnicas, los campesinos, con quienes son sus amigos. 9:17. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro, renglón seguido, intenta rehacer la página, dice que no quiere su reelección, habla de nuevo de la necesidad de que se vaya al pueblo, habla de que se buscaría alguna posibilidad de que avance esta implementación del acuerdo de paz, pero de manera simultánea, el mismo día que el presidente Petro dice que el único camino para implementar el acuerdo de paz es una constituyente, el Congreso de la República le responde y le aprueba la jurisdicción agraria, que es un elemento fundamental para lo que significan los avances de la implementación del acuerdo firmado hace 8 años con la extinta guerrilla de las FARC. El expresidente Santos ha sido muy duro con el presidente Gustavo Petro y ha dicho, entre otras cosas, que ojalá el presidente no vaya a la ONU a hacer el ridículo. Como escuchamos, el expresidente Duque dijo que nada es al azar y que el presidente Petro trabaja en su reelección. Llamó la atención sobre la posibilidad de que el año entrante, con el cambio de 3 magistrados en la Corte Constitucional, haya algún tipo de modificación que pueda avanzar en ese sentido. Anoche en la Cámara de Representantes fue aprobada la justicia agraria, una nueva que crea jueces para resolver exclusivamente líos de tierras para la reforma agraria que quiere el gobierno Petro, una jurisdicción aprobada en desarrollo del acuerdo de paz con las FARC. Lo celebra el presidente Petro, dice que repartir las tierras equitativamente será el camino hacia la paz. No exento este tema de controversias por cuenta de la cada vez más permanente figura o idea de invasión de tierras en Colombia. Se quejó la oposición, que fue derrotada. Dicen que desde Cambio Radical, en el Centro Democrático, dicen que es un camino peligroso que puede terminar en la figura de la expropiación. Frente a la toma de la Nunciatura Apostólica, Sonia López, representante del Congreso de los Pueblos, explicó los motivos en Mañanas Blue. Nosotros somos una comunidad, comunidades que desde los territorios hemos venido a hacer un ejercicio de movilización
en el marco del derecho constitucional, legal y legítimo que tenemos a movilizarnos cuando nuestros territorios nos están afectando gravemente con políticas como el paramilitarismo, como el desplazamiento, la minería, la petrolera, y por eso hemos venido a instalar un refugio humanitario de cara a llamar la atención no solamente del gobierno, sino del Estado en su conjunto, de la comunidad internacional, frente a la grave crisis social humanitaria que estamos viviendo y frente al genocidio del que estamos siendo objeto como movimiento social. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Falcao y su sueño azul. Vuelve y juega el Tigre hoy en Bogotá. Ha abierto de nuevo la conversación de un tema que ha tenido puntos altos y puntos bajos. La posibilidad de que Radamel termine su carrera como futbolista profesional vistiendo la camiseta de sus amores, el Club de los Millonarios en Bogotá. Lo cierto es que ha sido claro. Pretende que el diálogo se mantenga. 1, 2, que las condiciones sean las apropiadas en un momento determinado si el interés del conjunto embajador se mantiene. Y 3, el otro ítem fundamental, su familia. Todas esas necesidades, esos escenarios deben encontrar un punto de acuerdo para que esa realidad se dé a futuro. Claro, ese es un tema hipotético. No hay nada sobre la mesa que hoy le dé claridad. Tan solo se lo dijo y le envió el mensaje directo al presidente Serpa, o al máximo accionista mejor del Club de los Millonarios. La gran Piedad Bonet, escritora, poeta, poetisa en realidad, acaba de recibir en España el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Y es un gusto saludarla, felicitarla, decirle que me parece más que merecido. Piedad, buenos días. Hola Néstor, ¿cómo estás? Felicitaciones, me alegra mucho su premio. Muchas gracias. Quedo un poquito pensativo con lo que dice el jurado en el acta. A ver, ¿qué es? El desamor. Sí. La guerra. Sí. La pérdida o el duelo. Sí. Sí. Esa es. ¿Y por qué, Néstor? ¿Por qué quedas un poquito así? No, porque confundido? Yo nunca, porque me parece que la retratan un poquito como una poesía. ¿De lo doloroso? Sí, de lo doloroso. Y yo mi aproximación hacia su poesía, hacia sus libros era diferente. Pero el equivocado evidentemente soy yo. No, a ver, Néstor, no. Lo que pasa sí es que si yo hago un balance de mi poesía en conjunto, yo creo que si yo me inclino más del lado del oscuro. Lo que pasa es que la poesía convierte el oscuro, o eso es lo que trata de hacer, en belleza, ¿no? En que en algo que conmueva al lector, y el lector puede interpretar ese sentimiento que tiene en algo como algo positivo. Pero, y además yo tampoco es que escriba solamente sobre cosas negativas. Yo escribo, por ejemplo, sobre mi infancia, todos los descubrimientos que hace un niño, ¿sí? Las luciérnagas, no sé, la presencia del padre, el cariño de la madre, todo eso está incluido ahí. Pero usted cree, claro, ¿usted ¿sí? cree que usted es una poeta oscura? No. No, yo no me diría así, no, para nada, no. De hecho, ahí mismo en el acta dice que soy luminosa, sí, o que mi poesía es luminosa. Entonces, lo que pasa es que la luz viene de las palabras. La luz puede que no venga de mí misma, sino que yo lo que hago es, o lo que deseo hacer es transmutar el dolor en algo de luz. De hecho, yo tengo un poema que termina: lo oscuro pare luz y eso consuela. Sí. Piedad, ¿cuál de sus poemas es al que usted más le gusta? El que a usted le sigue llegando al alma. Bueno, yo tengo varios preferidos que son los que escojo para la lectura. Tengo uno sobre mi padre, que es pues muy duro y por eso mismo conmovedor, pero digamos que el poema que más leen mis lectores y más aman es un poema que yo también amo, que se llama Las cicatrices. Ah, claro, no, eso sí. Aquí tengo un hincha de sus cicatrices. Mira, que es el padre Linero, que cuando usted se ganó el premio me lo recitó de memoria. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia
puntual se cuenta en ella. Algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Eso es muy bello, Piedad. Eso es muy bello. Bueno, qué maravilla que lo tuvieran a la vista. No, pues este es el poema de cabecera del padre Linero. Piedad, cuando usted escribió este poema, me imagino que tenía una cicatriz particularmente fresquita. Pues es que no tenía la cicatriz de la muerte de mi hijo Daniel, todavía no, pero tenía ese dolor profundo de que ese muchacho tenía una enfermedad y estaba sufriendo muchísimo. Y bueno, no sé cómo me vino la idea de la cicatriz. La cicatriz es un tema maravilloso para la literatura y como metáfora de nuestra vida es extraordinaria, ¿no? Nosotros los colombianos estamos llenos de cicatrices, y las cicatrices a veces se abren y vuelven y revelan ese pasado, ¿sí? Y bueno, es un recordatorio de lo atroz, pero también es un recordatorio de que estamos sanando. Sí, ya que usted menciona a su hijo Piedad, leí el libro sobre su hijo, y evidentemente, y soy padre y entiendo el dolor, la cicatriz que crea eso. ¿Esa cicatriz la ha impulsado a usted a escribir más? Pues me impulsó durante mucho tiempo. Tengo ese libro que se llama Lo que no tiene nombre, tengo un libro que se llama Los habitados, pero yo creo que yo ya quiero desprenderme, no del dolor, porque de eso no se desprende uno nunca, sino de ese tema. De hecho, pues ya he escrito sobre otras cosas y la muerte es parte de la vida y no quiero convertirme en una madre lamentándose perpetuamente. Eso ya se convierte en un dolor muy íntimo que uno lleva todos los días con serenidad. Piedad, ¿la poesía sana, la poesía libera, la poesía hace que uno sea distinto? Sí, absolutamente. Para el que la lee y para el que la escribe. Porque eso es lo lindo de la poesía. Uno escribe impulsado, bueno, cuando está impulsado por el dolor, entonces hace como un proceso de distanciamiento al escoger las palabras, al meterse en esa otra forma de pensamiento que es la poesía, y yo creo que eso hace un proceso catártico. Y lo lindo del que la lee es que si siente identificación y si siente emoción, eso empata con sus propios dolores. Yo creo que eso es sanador, básicamente porque es compañía, y la compañía siempre alivia los dolores. Piedad, ¿quién es su poeta favorito? Pues yo tengo muchos, pero si me ponen a escoger uno, cosa que es casi imposible, pero yo escogería una poeta peruana que se llama Blanca Varela, a la que le debo mucho a su palabra. Ok. Y en ensayo, en libro, en literatura, ¿quién es su escritor favorito? También tengo mucho, porque eso va cambiando con los tiempos, ¿no? Ahora leo mucho a una mujer que se llama Vivian Gornick, que me parece extraordinariamente lúcida, pero por supuesto que le debo mucho, por ejemplo, a Proust, que descubrí a los 20 años. Descubrí que yo tenía afinidades con ese tipo de literatura. Tengo a un autor checo que amo mucho, que se llama Bohumil Hrabal. Tengo, bueno, la lista podría ser infinita. Le estoy haciendo preguntas como alumno suyo a sus talleres de literatura, ¿no? ¿Es verdad? Sí, seguro. Sí, usted no se acuerda. Usted no se acuerda. No, en absoluto. Sí, yo sí la voy a recordar toda la vida. Así que... Madre mía, qué maravilla, eso no lo tenía claro. Por eso quería hacerle un saludo en público, y mi reconocimiento es, y me parece que es la gran Piedad Bonet. La última pregunta, Enrique, desde Madrid.
Sí, quería preguntarle, Piedad, por la poesía como forma de expresión. Muchas veces sentimos, o al menos yo como lector siento que nos cuesta más acercarnos a la poesía que a la literatura, que no está en verso. ¿Qué podemos hacer para remediar eso? ¿Hay que ir a los clásicos? ¿Hay que perder el miedo? ¿Tiene algún consejo para un lector desnortado? Bueno, para un lector adulto y desnortado, que vaya a los poetas más sencillos y más emotivos, como Idea Vilariño, por ejemplo, o como el Neruda primero de los poemas de amor. Eso es un camino que se hace, un camino de penetración que se va haciendo complejo a medida que uno avanza. Es como aprender un idioma nuevo, ¿sí? Y entonces uno va encontrando esa belleza y la belleza atrae y la belleza atrapa. Pero tendríamos que leerles más poesía a los niños y leer en las aulas poesía muy hermosa para los adolescentes e instarlos a que ellos mismos escriban sus poemas. Es una tarea de seducción. Yo creo que esta época le tiene mucho miedo a la poesía y eso es muy triste. Vale, esa sería una buena tarea. Un gusto saludarla, Piedad. Bueno, Néstor, muchas gracias por el tiempo que me dedica. No, señora. A usted muchas gracias por su obra, por sus cicatrices, por la poesía. Un saludo especial. Chao. Bueno, muchas gracias. 9:31 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. No fue reunión de indulgencia plenaria, no hubo confesión. Se trató de un encuentro que sostuvo el senador Name en audiencia privada en el Vaticano en la mañana de este miércoles 5 de junio y que fue confirmada por la Santa Sede hace 2 semanas. El tema, una profunda reflexión sobre la fe y el origen de la guerra en Colombia, momento en que el senador Name aprovechó para presentarle a su santidad su reflexión sobre el modelo geopolítico y su propuesta de cambio en la organización territorial de regiones autonómicas y descentralizadas. Pero no solo hubo reflexiones políticas y religiosas, también literarias. Señalan desde la presidencia del Senado que se dio un momento de afinidad sobre la literatura de Borges, algo que comparten tanto el presidente del Senado como su santidad el Papa Francisco, y la entrega de presentes. Por parte del senador Name le entregó el último libro del Nobel Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, una imagen de la Virgen de Satanudos y, como siempre, su buena bolsita de café colombiano. Néstor, se espera que el presidente Name regrese esta tarde o a más tardar mañana a Bogotá para atender las sesiones finales de esta legislatura. Por primera vez el presidente Gustavo Petro dice que la constituyente, que la Asamblea Constituyente, que había negado una y otra vez, es una posibilidad, pero en el futuro, pues claro, tiene que ser en el futuro, no en el presente, porque tendrá un trámite largo. Lo dijo en un discurso en la Casa de Nariño ante el cuerpo de diplomáticos, hablando de reelección, sugiriendo que no a su reelección, pero sí en una constituyente, una idea que no descarta para el futuro. Ricardo, buenos días. A esta hora entrena la Selección Colombia aquí en Barranquilla, en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Es la última práctica que realizará el combinado nacional en nuestra ciudad. En las últimas horas pudimos conversar con Rafael Santos Borré, el delantero del Inter del fútbol brasilero, quien junto a John Hader Durán, Miguel Ángel Borges y John Córdoba son las opciones que tiene el técnico Néstor Lorenzo. Y sobre eso se refirió precisamente Borré, diciendo que es bueno tener varios delanteros. Es bueno para Colombia tener siempre muchas alternativas, tener muchos delanteros en buen momento. Eso hace que la selección se sienta fuerte, se sienta con mucha confianza en la parte ofensiva y estamos con la tranquilidad de que tenemos que trabajar y mostrar que estamos para estar dentro de la selección. Ricardo, en horas de la tarde viajará la Selección Colombia en vuelo charter hacia Washington, donde afrontará su primer partido preparatorio ante la selección de los Estados Unidos. Borré también habló de la presión y cómo van a salir a buscar la Copa América. La presión siempre está, nosotros siempre tenemos la exigencia de mostrarnos competitivos para ganar en este nuevo
en este nuevo camino con el profe, la mentalidad del equipo ha sido salir a ganar y salir a competir contra cualquier rival y contra cualquier selección. Ese primer partido preparatorio que van a jugar en la ciudad de Washington será el próximo sábado 8 de junio a partir de las 4:30 de la tarde. Gracias, Fabio. Primer examen de Colombia este sábado ante los Estados Unidos. Juego precopa desde las 4 de la tarde por Blue Radio y el Gol Caracol. A propósito de Selecciones Colombia, en minutos comenzará el sorteo del Mundial Sub-20 femenino en Bogotá. Detalles del acto. Santi Saray, hola. Ricardo, buenos días. La Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de la FIFA, que se desarrollará en nuestro país, está llamada a hacer historia. Este será el primer mundial de la categoría en contar con la presencia de 24 selecciones y Colombia será la encargada de darle la bienvenida al mundo a partir de las 10 de la mañana. Y es que en el Centro de Eventos Hall 74 de Bogotá se llevará a cabo el sorteo en el que se darán a conocer los 6 grupos que estarán conformados cada uno por 4 selecciones. Colombia, por ser el país anfitrión, se le asignó la posición 1 dentro del Grupo A. Bogotá, Cali y Medellín acogerán los compromisos desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre del presente año, teniendo la capital colombiana como la sede tanto del partido inaugural como el de la final. El Mundial Femenino que arrancará este 31 de agosto y que estará aquí en Blue Radio y el Gol Caracol. Y los hinchas de Millonarios vuelven a prender una ilusión. Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de la niñez. Y bueno, estas cosas son más complejas, son temas que se está hablando con la familia, es muy importante la decisión de ellas. Y bueno, con el doctor Serpa ya hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo. Seguramente se estará hablando muy pronto, ¿no? Me imagino, vamos a ver, depende también de las intenciones que tenga él. Es la voz del Tigre Falcao quien puso sobre la mesa un diálogo que no termina e incluso deja abierta la opción de seguir en las conversaciones. Falcao está en Colombia, es agente libre y aún no da luces sobre su futuro deportivo a partir de mediados de este año. En España, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, le bajó la caña al Real Madrid por la contratación del francés Kylian Mbappé. El que volem és que sigui el Barça qui guanyi la Champions, el que volem. Como culé quisiera que el Barcelona ganara siempre la Champions, y sobre el fichaje de Mbappé, considero que ellos son libres de hacer lo que quieran, pero a mí me gusta más la filosofía del Barça, de apostar por la masía, de hacer jugadores que puedan llegar al primer equipo y que además son jugadores que tienen presente y futuro. Barcelona, que arrastra el fracaso profundo de esta temporada, aún no da claridad sobre el nuevo proyecto catalán bajo el mando del alemán Hansi Flick. Pausa y hablamos de un chino parrandero. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Seguimos tomando, llevámonos para aquí. Nido del parrandón que le costó el puesto al delantero Luis Chino Sandoval en el Real Cartagena. Su fiesta de cumpleaños se prolongó durante 2 días y las quejas por el escándalo desataron la decisión del club cartagenero de terminar la vinculación del chino con el equipo heroico. Sandoval, que jugó 7 partidos y marcó un gol, deja al Real en medio de la definición de los 2 finalistas de la Primera B en Colombia y ahora se alista para iniciar un nuevo proceso con el Deportivo Independiente Medellín. Noticias al cierre: Marc Márquez es la nueva estrella de la escudería Ducati. El 8 veces campeón mundial de motos GP firmó por 2 temporadas, 2025 y 2026. El diario L'Equipe afirma que hoy se opera Novak Djokovic en París. El serbio sufre un desgarro en el menisco de su rodilla derecha. Djokovic se opera, no jugará Wimbledon y aspira a llegar a los Olímpicos de París 2024. Real Madrid, actual campeón de la Champions y la Liga en España, acaba de lanzar su nueva camiseta de la temporada 2024-2025 y junto a Jude Bellingham, la colombiana Linda Caicedo posa como modelo oficial. Bellingham, Linda y Vinicius Jr. son las 3 caras principales de esta campaña.
Los deportes, a esta hora, en Mañanas Blue. Hay una frase que siempre me ha gustado, porque me genera actitudes de vida que hacen que mis vínculos afectivos sean fuertes. La verdad os hará libres. Quien vive en la verdad no pierde tiempo tratando de inventar cuentos o relatos. Quien vive en la verdad es auténtico, original. Quien vive en la verdad es confiable. Necesitamos hacer el esfuerzo de no dejarnos arrastrar por una sociedad en la que la mentira ha cobrado valor, en la que todo el mundo quiere ostentar, aparentar, engañar, mentir. Nosotros necesitamos, para ser felices, ser hombres y mujeres que miran a los ojos y que hablan con la verdad, que actúan desde los valores que pronuncian y que son capaces de reconocer con verdad sus errores. Cuídate de la mentira. La mentira te destruye a ti, destruye tus vínculos con los demás y te hace pasar los peores momentos. Hoy mi invitación es a que vivas en la verdad. Inmensa polémica que ha desatado una gran batalla política con los expresidentes, a quienes el presidente Petro les puso el rótulo del sindicato del pasado, que es una definición no suya de Álvaro Leiva, que está acogiendo y que está intentando volver el presidente Petro un eslogan, atacando a Santos, al expresidente Santos, con quien en algún momento tuvo coincidencias por el proceso de paz, y ahora dice que Santos está convocando a un golpe de Estado, porque Santos como Uribe dicen que las fuerzas militares no pueden seguir ciegamente las órdenes, inclusive las inconstitucionales, que profiera el presidente Gustavo Petro. Todo porque Petro anuncia que va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo mes de julio a hablar sobre el acuerdo de paz y a proponer, derivado de ese acuerdo de paz, la idea de una constituyente. Le responde muy agriamente el expresidente Juan Manuel Santos, diciéndole que Petro se expone a hacer el ridículo. Se mete el expresidente Duque, quien cree que nada de lo que hace el gobierno es al azar y que claramente, esta es la tesis de Duque, el presidente Petro está buscando y trabajando su reelección. Iván Daniel Rodríguez Rivera es el hombre identificado como Bebé, es el cacique o el pluma del patio 5 de la cárcel Modelo en Bogotá. Su poder quedó al descubierto con el asesinato de alias Ojo, otro criminal que había compartido patio con él en esa cárcel de máxima seguridad y que era su socio y quien hacía pocos meses había recobrado la libertad condicional. Alias Bebé lo mandó a matar, pagó 500.000 pesos en efectivo, unas cuantas papeletas de Tusi y el arma de fuego por ejecutar el ajuste de cuenta producto de las diferencias de dinero de la extorsión que se hacen desde las cárceles. No solo las órdenes de matar a Ojo, sino el arma increíblemente salió de la cárcel La Modelo en Bogotá, desde donde salió la orden hace 25 días para matar al coronel Elmer Hernández, que era el director de ese penal. Pero el plan falló y el atentado no fue directamente contra alias Ojos. Cayó su pareja, su compañera sentimental y... Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9 de la mañana, 43 minutos. Les actualizamos las noticias. En esta soleada mañana de miércoles llegó a la Corte Suprema de Justicia Sneider Pinilla, que fue subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, aparentemente con la consigna, Ricardo, de que hoy no va a delatar a los parlamentarios que participaron en la corrupción. Néstor, es un asunto de procedimiento, lo hemos dicho, él y Olmedo López deben primero tener confirmado el acuerdo con la justicia, con la fiscalía, en este caso, que es la que los investiga, antes de avanzar hacia la posibilidad de cantar. Primero negocian el principio de oportunidad y después cantan. Sí, pero ojo porque Sneider Pinilla volvió a cantar y acusar durísimo entrando a la Corte Suprema a los presidentes del Senado y Cámara. Y dice que tiene las pruebas y que las va a entregar. Por eso, pero es que eso no es afuera de la Corte. No, claro. Lo que importa es lo que diga y las pruebas que lleve adentro de la Corte. Lo que le digo es que él no lo va a hacer hoy en la Corte porque está esperando hacerlo la próxima semana ante la Fiscalía
con el fin de concretar su principio de oportunidad. Pero sí es muy indicativo y muy sintomático, Néstor, que una persona como Snyder Pinilla ratifique entrando a la corte, que no es cualquier cosa, que él tiene las pruebas de que sí le entregó 3.000 millones en efectivo a Iván Name a través de Sandra Ortiz y 1.000 millones a Andrés Calle directamente. De Calle ya ha mostrado los chats, sí, el viaje a Montería. Faltan las pruebas sobre Iván Name. Desde la Corte Suprema de Justicia llegó con chaleco antibalas por el tema de su seguridad. Sergio Barbosa. Hola Néstor, los saludo desde la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en donde hace minutos llegó Snyder Pinilla, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, a declarar por el caso de corrupción de esa entidad. Néstor, antes de entrar a la Corte, Snyder Pinilla le envió un mensaje al presidente del Senado, Iván Name, al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y a Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, recordándoles cómo fue la entrega de estos supuestos sobornos. Habla Snyder Pinilla. La cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Acuérdese, doctor Andrés, cuando se lo entregué directamente en su apartamento, en el calle 62 de Montería. Y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz. 2 días, doctora, 2 días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas. Yo no estoy en ningún tapen en este tema. Por eso fui el primero en levantar la mano y todos han sido testigos. Si no es porque yo levanto la mano, absolutamente nadie estuviera hoy involucrado en este proceso. Por eso quiero que sepan que voy a hacer la reparación económica de absolutamente todo con lo que me he quedado. Muchísimas gracias. ¿Con cuánta plata se quedaron ustedes? Hay que decir que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo no entregará las pruebas de las acusaciones sobre supuestos sobornos a los senadores Iván Name y Andrés Calle hoy ante la Corte Suprema de Justicia, porque primero lo hará ante la Fiscalía General de la Nación, Néstor. Vi que le preguntaron ahí a Snyder con cuánta plata se quedó. ¿Qué respondió él ahí, Sergio? Néstor, Snyder Pinilla no respondió la cantidad exacta, lo único que dijo fue que iba a reparar económicamente con todo el dinero que se quedó. Sí, me parece que hay estrategias diferentes. Por un lado, Olmedo López callándose, por otro lado, Snyder Pinilla cantando, sí, ambos responsables de la corrupción desde la Unidad de Gestión de Riesgo. 9:47 minutos. Rápido, ¿no? Lo que necesitamos es como una decisión rápida, bueno, tal vez de la Fiscalía, porque como ha explicado Ricardo, pues estos señores no entregan las pruebas en la Corte mientras no logren concretar su acuerdo con la Fiscalía. Yo entiendo que la Fiscalía ayer produjo como algún pronunciamiento en relación con el acuerdo con Snyder Pinilla. Sí, fue la certificación del trámite del principio de oportunidad, que eso significa que ya oficialmente o formalmente la Fiscalía está adelantando un trámite de principio de oportunidad, Néstor. Ahora, lo que hay que ver, principio de oportunidad esa quiere es una decir, buena noticia. Héctor, principio de oportunidad quiere decir el sapo de la impunidad, ¿no? Eso significa beneficios por delación, pero no significa devolución, aunque él está diciendo que va a devolver el dinero, Néstor. La Fiscalía tiene que buscar el mecanismo porque el principio de oportunidad no exige o no contempla la devolución del dinero como si lo exige, por ejemplo, el preacuerdo. Ahora, en el tema de Iván Name, ya usted ve, Luis Ernesto, que mete a la consejera Sandra Ortiz. La mensajera. Sí, Sandra como la Ortiz, mensajera. Es la misma declaración que ha dado repetidas ocasiones. Exactamente. Entonces, pero Néstor, mire, si yo ella fue la mensajera, o una diferencia. Ella tendrá 2 opciones. O se incrimina y canta y negocia un principio de oportunidad, o lo niega. Esa parte todavía no la sabemos. Pero su primera reacción en el caso de la consejera Sandra Ortiz fue, pues a través de una carta y un comunicado público, negar todos los señalamientos de Snyder. Lo mismo ocurrió con Calle y con Iván Name, por eso tan confuso. Sin embargo, yo sí resalto que hay una diferencia significativa entre lo que hace Snyder, que es el primero en que sale a hablar, habla de buscar una reparación económica a lo que él se robó, porque reconoce que se robó y además dice lo voy a devolver, pero lo más importante es que cuando va a la justicia no va a quedarse callado como Olmedo, que canta en los medios con declaraciones bastante ambiguas, señalamientos muy vagos como los que tuvo contra el ministro del Interior. En cambio, Snyder Pinilla da declaraciones muy concretas: yo le entregué tanta plata en tal lugar a tal señor. Y adicionalmente, cuando habla justicia, no se queda callado, sino se pone a hablar. Me parece más confiable ese testigo. Acuérdese, doctor Calle, acuérdese de la visita en su apartamento, y a Iván Name, acuérdese de la mensajera. Así que ahí hay mensajes. Es que Snyder era el operador. Es que Snyder era el operador. Acuérdese que Olmedo dijo:
Yo recibía órdenes y le trasladaba las órdenes a Snyder. Entonces Snyder está hablando como un operador. En lo que no sabemos, en el caso del operador Snyder, es si él se quedó con la sencilla o con la gruesa. Pareciera que repartió la sencilla y se quedaron con la gruesa con Olmedo. Eso realmente, pues, repartió 4.000 y él se quedó con cuánto, ese porque pedazo de la historia, López Aurelio, Rosero... la verdad es que no claro, sabemos cuánto entregaron en corrupción y cuánto se robaron ellos. Esa parte porque todavía es que, no está clara, recuerden ¿no? que López Rosero dijo que había entregado como 7.000 y pico. Entonces, pues, se fueron por mitades. Snyder repartió por mitades y se quedaron con la otra mitad, pareciera en la matemática de las noticias. Ahora, Néstor, lo de Name, pues tiene, como ustedes lo dijeron, un pasito distinto, que es la declaración de Sandra Ortiz. Name está realmente, no tanto en manos del Papa, está en manos de Sandra Ortiz, porque si Sandra Ortiz dice, yo le llevé, esta mañana hablando del Papa, ¿no? Entonces Name realmente está en manos de Sandra. Si Sandra dice, yo le entregué la plata a Name, no pues en manos de Francisco, sino en manos de Sandra. Estos son los desarrollos esta mañana. Snyder Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia. Faltan 9 minutos para las 10. En segundos, la historia del hundimiento por enésima vez del proyecto que buscaba la reducción de salarios de congresistas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Finalmente, y a última hora, el Ministerio de Hacienda presentó el concepto oficial de la reforma pensional, es decir, lo que costaría implementarla si pasa por el Congreso, unas matemáticas que están consignadas en un documento de 17 páginas, con el umbral de 2.3 salarios mínimos mensuales de cotización obligatoria con pensiones y con la firma de Diego Alejandro Guevara, viceministro técnico de Hacienda, algo que también es inusual, quienes pide dicho concepto de aval fiscal de la reforma pensional como concepto favorable, que según el viceministro es factible, sostenible y en línea con el estricto cumplimiento de la regla fiscal, lo que en plata blanca se traduce que se sostendría sola hasta el año 2067, cuando se acaba la plata del fondo de ahorro del pilar contributivo, y si no se hace otra reforma que esta vez sí aumente edad y semanas, a partir de allí entonces, de ese año 2067, aumenta de manera exponencial el gasto en pensiones. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, Sonia López, representante del Congreso de los Pueblos, explica las razones de la toma de la Nunciatura Apostólica. Dice que lo hacen en protesta de la expansión del paramilitarismo y afirma que aunque apoyan al gobierno, eso no los exime de exigir seguridad. ¿Por qué el Congreso de los Pueblos se tomó la Nunciatura? ¿Qué hay detrás de esta toma? El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Funcionarios de la administración Biden ya habían anticipado que una vez superada la medianoche, inmediatamente entrarían en vigencia las acciones ejecutivas del presidente Joe Biden, que le dificultan la vida a los miles de migrantes irregulares que, como mencionabas, cruzan ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos, arrancando ese tránsito, muchos de ellos desde el tapón del Darién. Dio el proyecto que buscaba bajar a 29 millones de pesos mensuales el sueldo de los congresistas porque se trataba de una ley estatutaria y llegó a 15 votos, necesitaba 21. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y esta historia la hemos contado una y otra vez, volvió a pasar en el Congreso de la República. Finalmente, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se hundió el proyecto de ley que tenía como propósito reducir el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. La ponencia que pedía dar inicio a tercer debate de esta iniciativa finalmente obtuvo 15 votos positivos contra 14 negativos, pero por tratarse de una ley estatutaria se necesitaba una mayoría absoluta de 21 votos, por lo cual el titular, la noticia esta mañana es que el proyecto finalmente se hundió. Así las cosas, los congresistas en Colombia seguirán ganando 48.142.046 pesos. Camila, gracias. Ahora, no solo los congresistas, de este sueldo
también se deriva el sueldo de los magistrados. El sueldo de por magistrados y altos funcionarios, Néstor, que son los considerados sueldos altos. Es decir, si se modificaba el salario de los congresistas, allí venían fiscales, magistrados y otras dignidades que tienen ese tipo de denominación. 9:55, el parlamentario, el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, lo intentó, era el ponente de este proyecto. Doctor Sánchez, buenos días. Hola, muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted y a la mesa de trabajo. Fueron mejores días si hubiera logrado sacar 6 voticos más ayer. Sí, era bajar de 48 a 29, ¿cierto? Sí, digamos, esa es la idea. Se escogió otro camino. Este proyecto es intentado muchas veces vía acto legislativo para modificar el artículo 187 de la Constitución. Lo que dijimos es, como el acto legislativo necesita 8 debates, mejor vamos y quitemos la prima especial de servicios, para que sean solo 4 debates y es una ley orgánica. Entonces esa prima es de 14.256.000 pesos, la estoy viendo aquí en mi recibo del mes de abril. Era quitar esos 14 millones de pesos y con esto se modificaban, digamos, los salarios, los super salarios que tenemos los congresistas. Tengo aquí un problema de cuentas. Si es 48 y se le quita una prima de 14, debía bajar a 34 y no a 29. Permítame, le explico. Sí, señor. Vamos a hacer un poquito de pedagogía rápida aquí con el recibo que tengo. La asignación básica, que es el salario, que es lo que está en la Constitución, nos llegan a 10.500.000 pesos. Entonces va sumando. Los gastos de representación que están en la ley orgánica, junto a la prima, son 18.600.000. Y la prima especial de servicios son 14.256.000. Y de ese salario, de los que suman los 48 millones de pesos con el ajuste de este año, se descuentan aportes a salud, 1.700.000, aporte a pensión 2.700.000 y retención en la fuente casi 10 millones. Entonces se descuentan 15 millones de pesos. Por lo tanto, el neto que le llega a uno son 28 millones de pesos. Y sobre esto, digamos, había que reajustar quitando los 14 millones de la prima especial. Pues más o menos iba a quedar en la mitad. Sí, representante Duvalier, pero ¿qué faltó en el trámite? Porque le faltaron 6 votos, usted obtuvo simplemente 15, necesitaba 21 votos. ¿Quién no entró? ¿Qué votos le terminaron faltando, representante? Yo creo que lo primero es que hay que ser sinceros con el país, digamos. A nadie le gusta bajarse el salario, y menos a quienes ya están acostumbrados a vivir con un salario que no es un derecho adquirido, es un privilegio adquirido en los supersalarios que tenemos los congresistas y altos funcionarios del Estado. Entonces, partiendo de que hay muy poca voluntad para hacerlo, porque no es la primera vez que se presenta, es decir, aquí hubo gobiernos anteriores que pudieron hacerlo, congresos anteriores. Lo segundo es que empezaron a justificar temas constitucionales, legales, jurídicos, para impedir el avance, cuando a todos esos les dimos respuesta. Por ejemplo, nosotros dijimos, este no es un acto legislativo, no es inconstitucional. Y si el argumento es que se necesita aval de gobierno, yo por ejemplo les dije, el mismo gobierno nos dio el impacto que esto tendría. Son 2.428 altos cargos del Estado, entre Congreso, Fiscalía, Jurisdicción Especial para la Paz, Procuraduría, Registraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía. Y solo 2.400 personas le generarían un ahorro a este país de casi $500 million de pesos. Sí, o sea, pero fíjese que la discusión alrededor de por qué no votaban algunos congresistas o por qué no la votaron es porque esto debía ser una iniciativa del presidente o del Ejecutivo y no del Congreso, porque la Corte, cuando llegara a revisión de la Corte, se las iba a tumbar. Eso es parcialmente cierto, porque nosotros no nos estamos metiendo con la Constitución, sino con una ley orgánica que además la ley se desarrolla a través de decreto. El decreto es un acto administrativo, pero adicional. No podemos perder de vista que este era el tercer debate y era el proyecto más cercano a concretarse. Para cuarto debate, podíamos perfectamente, si esa era la preocupación, buscar al ministerio, buscar la postura del gobierno y con aval de gobierno, con visto bueno, concepto favorable, en el cuarto debate no teníamos problema. Pero cuando uno no quiere aprobar algo, pues todas las justificaciones sirven. Todos los argumentos legales sirven. En el Congreso hemos llegado con proyectos donde el aval fiscal, si se quiere, o el concepto de un ministerio llega en el último debate. Entonces, realmente, aquí lo que ha faltado es sinceridad y honestidad con querer tener la voluntad para reducir la brecha que hay entre el salario
promedio de la mayoría de los colombianos y los supersalarios de congresistas y altos funcionarios del gobierno. Pues a propósito de honestidad, sí, representante Sánchez, ¿cuáles serían las implicaciones de bajárselos a la mitad si hoy ya con el doble del salario presuntamente reciben sobornos de 1.000 y 3.000 millones de pesos? Pues ese es un asunto distinto, porque claramente muchos congresistas, como se han visto en los hechos recientes de corrupción, no vienen al Congreso por el salario, digamos, la expectativa no está solo en el salario, la expectativa está alrededor de los 500 billones de pesos que tenemos de presupuesto. La expectativa está alrededor de cómo ellos son intermediarios entre los ordenadores del gasto a nivel nacional y los ordenadores del gasto en alcaldías y gobernaciones, y ellos pues ahí van cobrando tajadas. Digamos, y esa digamos es la indignación de los colombianos. No solo los salarios son exageradamente altos, sino que la corrupción es abismal. Yo pues, puedo, con lo que estamos viendo, pero además desde mi propia experiencia en los debates de control